Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada quería decir que agradezco la invitación y que me parece que este espacio que venimos sosteniendo está buenísimo para poder conocernos, escucharnos y saber lo que venimos haciendo en los distintos distritos y las distintas provincias, que nos acerca un poco. Eh, bueno, como dijo Achu, yo soy responsable del Frente de Géneros y Diversidad en la Regional Noroeste. En nuestra regional incluye los distritos de San Miguel, Hurlingham, San Martín, recientemente San Isidro y, bueno, 3 de febrero, que es donde yo milito. Eh, Son distritos con particularidades diferentes. Lo que venimos haciendo durante todo este año es intentar generar herramientas que se puedan ir adaptando a la situación de cada distrito, a la realidad y a la militancia de cada distrito. Nos sirvió mucho poder ir intercambiando nuestras experiencias y nuestras ideas para poder enriquecer los frentes de géneros en el... ¿Se escucha bien? Sí. Para poder ir enriqueciendo los frentes de... Confirmen en el chat si se escucha bien. Ok, buenísimo. Bueno, que este intercambio nos fue sirviendo para enriquecer los frentes de géneros en cada distrito. Y bueno, la regional en este contexto, como todos debemos estar en la misma situación, tiene muchas limitaciones. Una de las cosas que más estuvimos profundizando y fortaleciendo en el medio de la pandemia y bueno, de la cuarentena a través de lo virtual, adaptándonos como podíamos, fue la formación. En general, más allá del Frente de Géneros y Diversidad, generando encuentros regionales y distritales, y espacios de discusión, y bueno, en ese marco y en este contexto, también los frentes de género y diversidad de la regional nos abocamos un poco más a poder trabajar la formación, a poder profundizar en nuestra línea. En ese sentido, venimos trabajando como en dos líneas dentro del aspecto formativo. Por un lado, la línea histórica, retomando los procesos de ampliación de derechos que significaron los gobiernos de Perón y Evita y de Néstor y Cristina, retomando la figura de Evita, la figura de Cristina, lo que fue el Partido Peronista Femenino. Esas son algunas de las cosas que fuimos trabajando en la regional como línea más histórica, porque consideramos que eso nos sirve como ejemplo y nos marca una forma, una perspectiva para abordar las necesidades que tienen las mujeres y las diversidades. Y otra de las líneas que estamos trabajando son las cuestiones que trae el feminismo, que ponen debate, que ponen agenda, eh, que muchas veces son como abordadas desde posturas que no son ajenas o que no nos representan porque se apoyan en filosofías distintas a la nuestra, que son más bien liberales o más bien marxistas, pero no peronistas, y por eso a veces nos resultan controversiales, quizá algunas temáticas que el feminismo trae, porque justamente se analizan estas problemáticas desde filosofías distintas a la nuestra, desde formas distintas de entender la sociedad, y los planteos políticos que hacen son en consecuencia distintos a los que podemos hacer nosotras, eh, pero la realidad es que no por eso son menos válidas o son menos importantes, sino que también merecen nuestra atención y son en definitiva desigualdades e injusticias que nosotras como peronistas también queremos transformar, solucionar. Entonces sigue siendo importante que podamos abordarlas y en ese sentido nos estamos proponiendo abordar desde nuestra línea, desde nuestra filosofía, desde nuestra doctrina, estas problemáticas, pensarlas en conjunto y darle una visión desde el peronismo. Eh, Traerlas a la básica, bueno, en este caso al Zoom, y poder formarnos en estos temas, pero abordándolos como desde nuestra propia filosofía. En ese sentido, algunos de los temas que venimos abordando son las violencias de género, el trabajo, la mujer y el trabajo, la participación en el mercado laboral, el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado y el trabajo doméstico remunerado, las diversidades, el lenguaje, la construcción de identidades, las masculinidades, repensar cómo construimos nuestras identidades, cómo nos relacionamos con los otros y las otras. Y también educación sexual integral, que es uno de los temas que va a abordar la compañera María Ángel hoy.
estos encuentros generalmente son distritales, pero también a veces algunas compañeras participamos de encuentros de otros distritos, vamos intercambiando miradas o participamos en los de otros distritos. Y además fuimos abriendo estos encuentros a que puedan participar también compañeros y compañeras que quizá no militan en el Frente de Géneros y Diversidad, pero que nos parecía importante dar la oportunidad de que también pudieran aportar al debate, que seguramente, por más que no estén en el frente, tienen cosas interesantes para aportar, tienen dudas o inquietudes que quieren plantear, y que nos parece importante también para poder generar esta integralidad de la que siempre hablamos a la hora de formarnos, que puedan incluir esta perspectiva de género, y para eso ellos y ellas también necesitan, más allá de no ser parte del frente, poder acercarse a estas temáticas, hacer preguntas, cuestionarse cosas y también formarse en estos temas. Así que por un lado eso, y también por el otro lado, buscamos a través de estos encuentros y de otras actividades que vamos haciendo en cada distrito, poder ir generando la transversalidad que el Frente se propone, que más allá de trabajar nosotras como Frente de Géneros y Diversidad, poder llevar esta perspectiva de género a todos los espacios de la organización, articulando con otros frentes y con las secretarías. Los encuentros, por ejemplo, más de una vez los articulamos con las secretarías de formación de nuestros distritos. Y bueno, por ejemplo, el tema de educación sexual integral, para dar un ejemplo, a la hora de abordarlo, primero salió la idea desde el Frente de Géneros en 3 de febrero y lo íbamos a hacer como frente, y después nos dimos cuenta que estaba bueno articularlo también con el Frente Secundario Peronista, con las docentes de nuestros distritos, para poder también hacer una mirada más completa de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral. Y bueno, la charla salió mucho mejor desde ese lado, planteando que los estudiantes también son sujetos de derecho y destinatarios de esa política pública, planteando que las docentes son quienes vehiculizan esa política pública, y desde ese lado pudimos no solo articular para esa charla y armarla en conjunto, sino también después continuar un trabajo de seguir profundizando en la ley a través de las redes también, y seguir articulando para posibles futuras actividades. Bueno, nada, estuvimos abordando un poco en este sentido, no me quiero meter demasiado porque sé que la compañera después lo va a abordar, pero la potencialidad de la Ley de Educación Sexual Integral, cómo fue su aplicación, las limitaciones que pudo haber tenido y qué estrategias colectivas podíamos plantear entre estos 3 espacios, las docentes, los compañeros de estudiantes secundarios y nosotras como militantes del Frente de Géneros y Diversidad, para lograr su aplicación realmente. Eso es un poco lo que venimos trabajando. Así que nada, agradezco de vuelta el espacio y le cedo la palabra a María Ángel, que es compañera del peronismo militante de La Rioja, del Frente de Géneros y Diversidad de La Rioja, y militante también del colectivo de hijos de expresos políticos de La Rioja. Hola a todos, todas y todes, ¿cómo les va? Soy María Ángel. Bueno, hoy vamos a abarcar un par de ejes, 4 ejes en especial, que son ESI y acceso a la salud, nuevas masculinidades y planificación familiar, parto humanizado, ILE e IBE. Para comenzar con esta charla, me gustaría que empecemos leyendo a un neurólogo que es autista y que nos presenta en su libro Desechen las herramientas del amo, liberándonos del paradigma de la patología, el siguiente textito. Dice, el tipo de desigualdad social más insidiosa, el tipo de privilegio más difícil de retar, ocurre cuando un grupo dominante está tan profundamente establecido como el grupo normal o estándar, que no tiene nombre específico, no tiene etiqueta alguna. Los miembros de dicho grupo son simplemente considerados gente normal, gente sana o gente a secas. Si nosotros pensamos, nos ponemos a reflexionar este tema, él lo ve desde el lado de las neurociencias, planteando esta dicotomía al verse a sí mismo autista, es decir, diferente. Para lograr comenzar a plantear su investigación, él lo que hace es definir a ese grupo que se lo establece como normal, como la gente, y pasa a llamarlos neurotípicos. Viene esto a lo que nosotros
desde el movimiento de géneros, de que lo que no se nombra no existe. Entonces, comenzando desde esta reflexión, me gustaría plantearnos cómo nos vemos normales. ¿Quién nos presenta el espejo para que nosotros podamos reconocernos a nosotros mismos como normales? Entonces, puede surgir un sinnúmero de respuestas. Podemos decir que el espejo que me presenta como normal es mi familia, una familia constituida de determinada manera. Puedo decir que el espejo que me refleja mi normalidad es la sociedad, porque la sociedad me impone un conjunto de estereotipos y gracias a esos estereotipos es que yo me veo normal al espejo, o quizás todo lo contrario. Quizás por todos estos estereotipos que me da la sociedad, yo no me siento normal, me siento un anormal, un discriminado, un otro, no gente. Entonces, planteándonos desde allí, me gustaría preguntarnos quién nos presenta los espejos. Y me parece que quizás quien primero nos presenta los espejos es nuestra familia, pero en una segunda instancia, cuando llegamos a socializar, ese espejo nos lo presentan los entes educativos por los que vamos formándonos a lo largo de la vida. Y estos son los que nos dicen qué es normal y qué no. Una mirada sesgada desde una particularidad, de una personalidad, desde ese maestro o maestra que nos mira desde su espejo a nosotros. Por eso me parece muy importante que se comience a implementar la educación sexual integral en todas las escuelas. A partir del 2006, gracias obviamente a un gobierno nacional y popular, se implementa la ley 26.150. La ley 26.150 es la que establece la educación sexual integral horizontal en todos los niveles de la educación, desde la educación inicial, la educación primaria, la educación terciaria e inclusive la educación superior. Cuando ustedes pensarán, pero ¿qué tiene que saber un niño de 3 años respecto a la educación sexual? Y quizás te estés preguntando eso porque la mirada que vos estás teniendo es pensando en la educación sexual simplemente como la educación respecto al acto sexual. Y no es así. Gracias a Dios, al universo, a lo que vos creas, llegó a esta hermosa patria Néstor y Cristina, y gracias a ellos, y con la implementación de esta ley en gran medida promulgada por nuestro entonces ministro de Salud, y ahora también Ginés González García, para esta ley de educación sexual integral. Ellos plantearon una educación sexual que no solo nos hable del acto sexual, sino que también nos hable sobre el ejercicio de nuestros derechos, la respuesta a la diversidad, las perspectivas de género, el cuidado del propio cuerpo e inclusive dentro del nivel inicial y la primaria, el autoestima, crear autocuidado, que va mucho más allá de lo simplemente sexual. Pero inclusive si lo estuviésemos viendo desde la mirada sexual, entre el 25 y el 16% de los niños sufren abuso entre estas edades, entre la niñez y los 16 años, entre los 3 y los 16 años. Es decir, que en este momento es cuando más indispensable es que nosotros creemos en nuestros niños, niñas y niñes esa conciencia del autocuidado. Más tarde, en 2015, aparece la ley 27.234. La ley 27.234 habla, dado que no había sido tan efectiva la aplicación de la educación sexual integral en los colegios, más que nada en el interior, y yo les hablo desde La Rioja, donde realmente
se ve poco la aplicación de la ley de educación sexual integral en los colegios, donde yo misma no he tenido educación sexual integral ni en mi primaria ni en mi secundaria, y recién aprendí más o menos de qué se trataba cuando estaba en la universidad estudiando medicina. Así que imagínense cuál es la situación en nuestro medio. Es bastante complicada. En este marco en el que aún la educación sexual integral no había podido ser completamente puesta en marcha dentro de cada una de las provincias de nuestro país, aparece en 2015 la ley 27.234, que es una jornada sobre violencia de género. ¿Por qué? Porque en el 2015 es cuando comenzamos a tener este auge de una de las grandes epidemias que tiene nuestro mundo y nuestro país, que son los femicidios. Actos que son consecuencia de una violencia de género sostenida a través del tiempo. Y también por esto es importante la educación sexual integral. Porque cuando abordamos la educación sexual integral en los colegios secundarios, uno de los aspectos en los que hacemos particular hincapié es en la violencia dentro del noviazgo. Si nosotros pensamos en los últimos números que nos dio, por ejemplo, el observatorio, ahora que si nos ven, que es un observatorio que observa las estadísticas sobre violencia de género en nuestro país, vemos que el 70% de las mujeres que han sido asesinadas dentro del contexto de su hogar. Cuán importante es que de pequeñas sepamos descifrar cuáles son los signos de que estás sufriendo violencia dentro de esta relación, dentro de las relaciones vinculares que sostenemos, que es una educación que muchos de nosotros no nos dieron, y que es indispensable para los tiempos que corren que nuestros jóvenes puedan acceder. Otra cosa que me parecía muy importante hablar respecto a este primer eje es respecto a la higiene de la gestión menstrual. Las personas en el mundo que menstruamos somos 10 millones. Somos 10 millones de personas a las que la higiene menstrual no se nos está facilitada. El Banco Mundial calcula que el 10 al 20% del ausentismo escolar en el mundo se debe a el periodo menstrual en sus alumnas. ¿Y por qué nosotras faltamos a la escuela, faltamos a nuestros trabajos? Primero porque hay veces que suele ser una patología, y en una segunda instancia se encuentra esto de cuán estigmatizada está, cuán tabú es para nuestra sociedad la menstruación, algo que debiera de ser absolutamente normal, es algo que padecemos todas, que es el 60% del electorado en Argentina somos mujeres, y sin embargo la menstruación sigue siendo un tabú, la higiene menstrual sigue siendo un tabú, y aún sigue sin ser percibida la higiene menstrual como un derecho de todas, de la salud de todas. También, según los datos del Banco Mundial, una mujer cobra 27% menos que un hombre. Y inclusive de ese 27% menos que cobra una mujer, un 10% del total de lo que ella cobra lo va a implementar para comprar recursos de la higiene menstrual. Es decir, toallitas, tampones. Quizás ahora nos quedan menos complicados con la aparición de estas nuevas formas más ecológicas de manejar la higiene menstrual, con la copa menstrual, con las toallitas relavables, con las nuevas bombachas, pero igual, sí, Mercedes Pitos. Pero igual sigue sin ser reconocido dentro de la salud pública la idea esta de que todas menstruamos y todas necesitamos, para poder hablar realmente de igualdad, de que todas podamos gestionar nuestra higiene menstrual de igual manera entre todos, ¿sí? Entre todos
los cuerpos gestantes, todos los tener su higiene menstrual de manera igualitaria. Eso sería para mí todo con respecto a ESI. No sé, Leila, si querés hacer algún aporte. ¿No? No, está bien, comparto. Sigo, entonces, ese sería nuestro primer eje. Voy por el segundo eje. Nuevas masculinidades y planificación familiar. Yo mucho de nuevas masculinidades no les voy a hablar porque ya nuestro compañero Alejandro Cordedo nos habló muy extensamente, muy bien sobre las nuevas masculinidades. Respecto a esto, me gustaría resaltar esto que el compañero dijo de debemos generar un nuevo pacto social sobre los mandatos que ya tiene la masculinidad. Hay una investigadora excelentísima que es argentina, es socióloga, y creo que es doctora en ciencias políticas, que está trabajando en Madrid. En España han hecho un ministerio sobre violencia de género con el objetivo de tratar de disminuir esta pandemia de la que venimos hablando y de la que no se previene alejándose, o quizás sí, que es los femicidios. Para hacer esto, esta doctora lo que hizo fue una serie de investigaciones preguntándose sobre cómo perciben los hombres la salud y el cuidado de la salud. Y respecto a esto, también les quiero leer un pedacito de lo que dice un investigador muy nuestro, que es Luciano Fabri. Luciano Fabri es un doctor también en ciencias políticas, es licenciado en educación, y dice, cuando los varones se desresponsabilizan del cuidado de la salud sexual y reproductiva, ¿quiénes ponen el cuerpo en los embarazos no deseados, los abortos, las ETS? Cuando los varones se exponen a situaciones de riesgo, accidentes, traumatismos, ¿quiénes asumen su cuidado? Cuando los varones recurren a la violencia para compensar la impotencia viril que supone la pérdida de privilegios, ¿contra quiénes suelen ejercer dicha violencia? Si los varones son cuidados y no cuidadores, ¿quiénes cuidan a quienes los cuidan a ellos? ¿Cuáles son los efectos de la no implicación de los varones en el cuidado de la salud ajena? Estas preguntas que se hace Luciano Fabri me parecen importantísimas para que abordemos este tema, porque uno de los grandes paradigmas que tenemos también dentro de nuestra sociedad y dentro del planteo de la salud es quién cuida cuando alguien se enferma. Y si nosotros nos vemos en la mayoría de nuestras culturas, a las mujeres se nos asigna este personaje, esta acción de cuidar. Y según lo que estudió esta doctora Susana Covas, los hombres piensan que esta función de cuidadora es una cuestión biológica y que nosotras debemos cuidar porque estamos biológicamente predestinadas para ello, porque nosotras aguantamos más, porque nosotras somos mejores para descifrar los sentimientos de la otra persona, porque nosotras somos más atentas respecto a las dolencias de los demás. Pero es importante que reveamos esto, porque en gran medida todas estas cosas que la masculinidad, que Susana Covas investiga en España, puede ser muy parecida a las ideas que tienen las masculinidades en Argentina y en el mundo. ¿Y cómo nos paramos nosotras ante ese planteo que nos dan los hombres? Susana Covas también hace una gran investigación que se llama Los hombres y el cuidado de la salud. Y ella nos plantea que es como un juego de pelota. Los hombres, nosotros estamos al costado de la cancha mirando cómo los hombres juegan y ellos juegan a la pelota.
y nos dicen, bueno, vos querés jugar a la pelota, bueno, vas a tener que jugar a la pelota y... Entonces, a vos te plantean esta falsa idea de elección, esta falsa idea de yo tengo que elegir entre jugar a la pelota, es decir, involucrarme en el ámbito político y público, o quedarme en mi casa y ocuparme del cuidado de mi familia, de mis hijos, de mis hijes, de mis padres. Y esto es importante que lo veamos porque puede que nosotros lo tomemos como una elección y en realidad no estamos eligiendo nada. Estamos eligiendo las mismas bajo las reglas del juego del patriarcado. Y es algo en lo que nosotros no debemos caer. Nosotras podemos ser madres, podemos cuidar y podemos hacer que los padres también cuiden y se identifiquen con sus hijos y creen nuevas formas de paternidades. Bien, respecto a esto también, en nuestro país aparece en el 2002, también gracias a Néstor, la ley 25.673, que es la ley sobre salud sexual y procreación responsable. La ley sobre salud sexual y procreación responsable es una ley muy, muy interesante, pero que está muy limitada, porque si nosotros la tomamos en ese año, en el 2002, todavía no estaban implementadas los anticonceptivos quirúrgicos. Quiere decir que en ese momento los anticonceptivos estaban totalmente dirigidos casi a la mujer, excepto si no fuera por el preservativo. Recién en el 2005 aparece la ley 26.130, que es la que nos permite la anticoncepción quirúrgica. Y entonces es cuando se suma una nueva forma de anticoncepción, que es la vasectomía. Yo parto desde la teoría de que ustedes conocen los métodos anticonceptivos, pero si nosotras les hago este ejercicio a todos, todas y todes, piensen 5 métodos anticonceptivos para mujeres. Ahora piensen 5 métodos anticonceptivos para hombres. 5. A ver. No sé ustedes, pero a mí se me ocurren 3. Y solamente 3 para hombres. Vasectomía, dispositivo de barrera, o sea, el preservativo, y evitar el coito. Y después, que tengan el 97% de eficiencia, que es lo que se le pide a cualquier anticonceptivo, les juro que no se me ocurre. Y no se me ocurren porque justamente los métodos anticonceptivos han sido planeados para que a quien la sociedad le asigna esa función de cuidado sea quien también deba cuidarse de no quedar embarazada, entendiendo, creo yo, que la concepción es un acto que si es consensuado se hace de a 2. Y sin embargo, todo el peso del no quedar embarazada está dirigido hacia una sola parte de esa relación vincular, hacia la parte gestante. Una parte gestante que con los métodos anticonceptivos que pensamos, seguro dentro de esos que pensaron encontraron por lo menos o el chip o los anticonceptivos orales o los DIUs, y todos tienen un impacto directo sobre la carga hormonal que nosotras manejamos todos los meses, sobre la distribución de nuestro tejido adiposo, sobre la distribución y de los líquidos en nuestro cuerpo en las diferentes etapas que sigue nuestro cuerpo durante estos 28 días. Entonces me parece que es importante plantearnos esto, que la planificación, comencemos a pensar la planificación familiar
desde una relación vincular distinta, donde el cuerpo gestante y el cuerpo no gestante se pongan de acuerdo en la forma que menos daño produzca al cuerpo de los dos. Que comencemos que las masculinidades comiencen a pensar también la planificación familiar en términos de dualidad y no solamente en el que la otra de no quedar embarazada o ser un cuerpo gestante. Bueno, eso sería para mí todo lo que viene a ser nuevas masculinidades y planificación familiar. Me dirijo a parto humanizado. Ustedes dirán, parto humanizado, parto respetado. ¿Por qué tiene que existir una ley así? ¿Por qué una ley de humanizado? El parto es una cuestión humana, es una cuestión del hombre. ¿Por qué tiene que existir una ley así? Bueno, les leo un pequeño pedacito de un texto que se llama Parir sin nombre, vivir sin voz, de Julieta Saulo y Violeta Osorio, de las Casillas, y dice: cállate, si no dejas de gritar, te duermo por completo. Si tanto te duele, lo hubieras pensado antes. Las piernas van acá arriba, y déjalas quietas, si no te atamos las manos también. ¿Vos querés matar a tu bebé? Seguro que hace 9 meses no llorabas como ahora, ¿eh? Te dimos un puntito más de regalo para tu marido. Esas son frases que se escuchan en las salas de obstetricia de muchos de los hospitales públicos de nuestro país. Yo, como estudiante avanzado de medicina, he pasado por mi etapa de práctica final obligatoria y puedo decirles, atestiguarles que esto es verdad. Hay obstetras que aún se dirigen así a sus pacientes. Y esto sucede porque sus pacientes no son conscientes de su derecho, porque si no, estarían en posición, por lo menos, de decir, no me trates así, o quiero hablar con el director del hospital, o algún tipo de defensa podrían tener, pero no lo tienen, porque la mayor parte de las embarazadas que llegan son adolescentes. Y con esto quiero insistir en la educación sexual integral. 1 de cada 6 embarazos que se tiene hoy en Argentina son chicas de menos de 16 años. 1 de cada 6 embarazos. Por eso me parece importante que agreguemos a la currícula de educación sexual integral no solo la prevención, no solo los métodos anticonceptivos, no solo el conocimiento de cuáles son los métodos anticonceptivos, sino también cuáles son los derechos de la mujer o el cuerpo gestante embarazada, y cuáles son sus derechos y cuántos controles deben de tener. Un embarazo normal tiene que tener como mínimo 5 controles a lo largo de su embarazo. La mayor parte de las chicas que son adolescentes no llegan con los 5 controles a la sala de partos. Y me parece importante que comencemos a tomar en cuenta cuál es la realidad que nosotros tenemos cuando hacemos la planificación de las currículas. Porque en esta población sería muy importante que empecemos a hablar sobre el embarazo adolescente, no en términos de prevención o de lo que no queremos, sino ya empezándonos a preocupar por el tema y empezándolo a hablar como lo que es hoy en día, que es una normalidad, y que empecemos a educar a nuestras chicas, nuestros chicos, nuestras chiques, para que sepan qué hacer si están embarazados, embarazadas, embarazades, y por lo menos, si quieren, si es su decisión llevar adelante ese embarazo, que sepan por lo menos cuántos controles deben tener, que sepan qué derechos tienen a la hora de llegar a una sala de parto. De hecho, la ley se llama Ley 25.929
y en esto, y volviendo también al primer tema, lo que no se nombra, no se ve, la ley se llama Derecho de los Padres. Derecho de los padres y los recién nacidos en el momento del nacimiento. ¿Cuán importante es que demos un giro epistemológico en nuestro lenguaje? Porque aparecen leyes así. Es la ley de parto respetado, pero se llama ley Derecho de los Padres y los recién nacidos en el momento del nacimiento. Y las madres, bien, gracias. La ley implica, ¿qué cosas? Implica primero que tengamos un parto normal con los tiempos respetados, que no nos discriminen por el color de nuestra piel, por nuestro estatus económico, por nuestro nivel de conocimientos, que se respete la intimidad del paciente, que sea capaz de elegir con qué persona quiere la mujer entrar a tener, la mujer, el cuerpo gestante. A mí también me cuesta el giro epistemológico. Que el cuerpo gestante pueda decidir con quién quiere entrar a esa sala de partos, quién quiere que la acompañe, tiene derecho a que su bebé se quede al lado suyo durante el tiempo que ella está el cuerpo gestante esté internado, que reciba toda la información necesaria respecto a su embarazo y respecto al trabajo de parto y respecto a las condiciones en las que el bebé del género que sea haya nacido, los beneficios de la lactancia materna y cuán negativos son las drogas en general, el tabaco, el alcohol y las sustancias. Me gusta decir las drogas en general porque para mí el tabaco y el alcohol son drogas igualmente que cualquier otra sustancia, nada más que están planteadas como ilegales, pero son drogas igual. Y todos estos derechos, esos son los derechos que, insisto, están en la ley de parto respetado, deben de cumplirse a lo largo y ancho de todo nuestro país. Sí, ley de derechos del paciente. Bueno, ya los leemos. Ya me fui. Bueno, eso con respecto a parto humanizado. El último tema del que quería charlarles es interrupción legal del embarazo versus interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción legal del embarazo está vigente en Argentina desde 1921. Dentro de la legislación argentina tenemos un fallo que hace la Corte Suprema en el 2012 que estipula como referencia el artículo 86 del Código Penal, del Código Civil argentino, que dice que está permitido interrumpir, es legal interrumpir un embarazo cuando hay peligro para la vida, peligro para la salud o violación. Entonces acá nos vemos en la siguiente dicotomía, y es que la definición de salud para la Organización Mundial de la Salud, que se estipuló en el 2006, dice que es el estado de pleno bienestar físico, social, psicológico y espiritual de una persona. Esto nos habilitaría tranquilamente a muchas cosas. Por eso es importante que conozcamos este artículo 86 y este fallo que se llama fallo FAL del 2012. Peligro para la vida, peligro para la salud y violación. Me parece muy importante recordar que nosotros hemos hecho un protocolo el año pasado, nosotros. Ginés, nuestro gobierno, con Ginés González García a la cabeza, elaboró un protocolo para la interrupción legal del embarazo. Y dentro de eso nos garantiza los siguientes ejes. Transparencia activa. Significa que todo el tiempo el personal de la salud tiene que estar informándole cuál es la situación
en la que ese cuerpo gestante se encuentra. Tiene que ser accesible. Significa que cualquier cuerpo gestante debe poder ir a un establecimiento público, nacional, y que se le debe garantizar el acceso a esa interrupción legal del embarazo. La no judicialización significa que deben de comenzarse los tratamientos necesarios para hacer la interrupción legal del embarazo ni de póliza alguno, en los casos en los que se dé esto: peligro para la vida, peligro para la salud y violación. Confidencialidad significa que los responsables de la salud, o sea, los trabajadores de la salud, no pueden pasarse la información entre sí. Esto es algo que se ve muchísimo en las salas de médicos. Me llegó la paciente tal, no sabés, dice que la violaron. Es muy común esto, la falta de la confidencialidad. La necesidad de que capacitemos en todos los hospitales de nuestro país para que deje de suceder este paso de información, y más en los lugares, en las provincias como las nuestras, las provincias del noroeste argentino, las provincias del interior de Argentina, donde vivimos en ambientes sumamente pequeños, donde todos nos conocemos, y no está bien que esta información circule. La privacidad significa que ese conjunto de tratamientos que se van a hacer para que se lleve a cabo la interrupción legal del embarazo se haga en un ambiente acorde, privado, donde solamente tengan acceso los efectores de la salud, la paciente que va a realizarse la interrupción legal del embarazo, y la persona que ella haya decidido para que le acompañe. Y la celeridad, el plazo que tiene un sistema de salud para dar respuesta a esa interrupción legal del embarazo son 10 días. ¿Cuántos casos vemos de 5 meses que todavía no le realizan la interrupción legal del embarazo? Niñas que han estado gestando durante 5 meses. Por eso es importante que conozcamos nuestros derechos. Es nuestro derecho la interrupción legal del embarazo con celeridad, 10 días, corridos desde el momento en que uno realiza la petición de que se le realice ese procedimiento hasta que efectivamente se realice el procedimiento. Para esto es importante, para que nosotros podamos garantizar este derecho que es nuestro desde 1921, que es la interrupción legal del embarazo, necesitamos que todas las provincias de Argentina adhieran al protocolo de interrupción legal del embarazo. Aún en nuestro país hay provincias que no están adheridas. Son las provincias de Corrientes, de Formosa, de San Juan, de Misiones, Santiago del Estero y Tucumán. Necesitamos trabajar mucho como Frente de Géneros a lo largo y ancho de nuestro país para que efectivamente todas las provincias adhieran a este protocolo de interrupción legal del embarazo. Y yo lo planteé como interrupción legal del embarazo versus IVE, porque si nosotros ahondábamos más en qué significa la salud, en qué significa la salud para nosotros, en qué significa la salud para la Organización Mundial de la Salud, nos damos cuenta que el aspecto social, que es una de las grandes causales de muerte, de mortalidad materno-infantil, que es la realización de procedimientos invasivos bajo condiciones quirúrgicas sumamente dudosas, e inclusive algunas ni siquiera condiciones quirúrgicas que se realizan con cualquier tipo de cosas, son producto de condiciones sociales estigmatizantes, y teniendo en cuenta esa salud, esa definición de salud que dijimos de la OMS del 2006, la salud es el estado de pleno estado de bienestar físico, social y espiritual de una persona. ¿Les parece? Me parece que no hay mucho que darle vuelta. Si el ambiente social no es
no se corresponde a la posibilidad de gestar un nuevo miembro de la familia. Se los dejo ahí. Bueno, eso sería todo de mi parte. Leemos las preguntas. Muchas gracias a todos, todas y todes por escucharme tanto tiempo. Muchas gracias, compañera. Bueno, cualquier pregunta, por lo general hubo más aportes que preguntas en sí, que los estuviste leyendo igual mientras que ibas hablando. Cualquier pregunta o lo que quieran agregar, pueden hacerlo por el chat. Acá tenemos dos aportes que estuvieron buenos. Uno en relación al seguimiento integral de embarazos, dice la compañera Ana Rodríguez Pros, Cuba tiene un plan de seguimiento de controles, de controles y seguimiento integral de embarazos que es ejemplar, digno de ser tenido en cuenta para replicar aquellos aspectos que sean posibles. Y después la compañera Lorena Sempertegui también decía, tenemos también nuestra ley del 2009, Ley de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e institutos de salud, del cual también sabemos que es poco difundida. Sí, es muy importante conocer nuestro derecho. Respecto a lo que decía la compañera anterior de Cuba, en Argentina tenemos el programa materno-infantil. El programa materno-infantil, este es un programa que por lo general no se informa tanto a la comunidad en general, pero que los médicos tienen bien en cuenta, y de hecho es un programa en el que se hacen capacitaciones muy frecuentemente. Hay un librito al respecto que se puede descargar tranquilamente desde la página del Ministerio de Salud, y ahí estipula, está buenísimo el librito, tiene un cuadro, y en ese cuadro, inclusive si uno no es muy avezado en la obstetricia y en la ginecología, puede, consultando el librito, observar qué tenés que pedir por cada trimestre, pues se supone que son 5 controles, 2 controles en el primer trimestre, y después los controles del segundo trimestre, del tercer trimestre y preparto. Esos son los 5 controles que tendría que tener cualquier mujer, cualquier cuerpo gestante. Pero sí, en Argentina hay un programa materno-infantil de control del embarazo. De existir existe, el problema es que no lo conocemos, y como la mayor parte de la gente no lo conoce, no puede acceder a él. Bueno, ahí no hay muchas preguntas. No sé si vos, María Ángela o Leila, alguna quiere agregar algo, si quieren, y si no, vamos cerrando algún tema que no haya tocado. Dudas no quedaron. Ahí llegó una. Ley, ¿ibas a decir algo? Sí, pensaba mientras la escuchaba la compañera, dos cosas en esto que decíamos de poder articular con los demás frentes y con los demás compañeros y compañeras, aunque no sean parte del Frente de Géneros y Diversidad, que el tema del embarazo adolescente no solo como prevención, sino también como poder tener conciencia de los derechos que tienen las adolescentes si eligen y si están transitando un embarazo para que lo puedan hacer lo mejor posible, me parece un tema re interesante también para el frente secundario, que a veces siempre le damos la óptica de la prevención y también nos falta eso, porque de todas formas hay adolescentes que transitan embarazos y está bueno poder acompañarlo, eso me pareció muy interesante. Y también lo que decía la compañera acerca de la construcción de la masculinidad y de la feminidad como la mujer que siempre tiene conciencia de sus cuidados y de los cuidados del otro, y los varones muchas veces no, que me parece que también es un tema a trabajar con los compañeros, como incluirlos en esta perspectiva de pensarlo en conjunto, digamos, pero no mucho más, muy claro. Muy bien, bueno, ahí gracias, Ley, por el aporte. Ahí
surgió una pregunta. Teniendo en cuenta que el modelo médico hegemónico aún sostiene la formación de trabajadores de la salud, ¿qué aporte harías para que les mismos tengan una perspectiva de género en sus prácticas? Incluir la perspectiva de género en la currícula. El gran problema que tenemos los trabajadores de la salud es que el modelo con el que se nos enseña no solo es un modelo hegemónico, patriarcal, hetero cis, yo les diría, nos forman con un sistema hetero cis hegemónico, e inclusive las materias en donde se nos debiera plantear la dicotomía o cuán impropio sería de un personal de la salud hacer ciertas observaciones respecto a los otros, no se nos hacen esas reflexiones. Yo he tenido, puedo hablarles del particular de la Universidad Nacional de La Rioja, que es a donde yo me he formado. Nosotros dentro de la currícula nuestra existe la materia que se llama Humanismo Médico, y a lo largo de los 6 años, incluyendo la práctica final obligatoria, se nos da otra materia que se llama Salud Pública. Tenemos Salud Pública 1 al 6. En estas materias, si bien se nos plantea la cuestión de los derechos, muchas veces lo que no se nos plantea es esto de los anteojos violetas. Ponernos los anteojos violetas de la perspectiva de género en todos los ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos. Y esto se debe en gran medida porque quienes nos forman son hombres heterosis patriarcales. Me parece que es un cambio que tenemos que hacer también institucional. O sea, que haya más porcentaje de mujeres enseñando materias en las carreras que son propias de los trabajadores de la salud, para que pueda existir estos anteojos violetas, que haya más diversidades en quienes nos enseñan las materias, para que puedan existir esos anteojos violetas de la perspectiva de género. Sí, creo que ahí hay otro aporte. ¿Querés leerlo? Dice, y también el trabajo con los trabajadores de la salud no médicos, súper nutritivo, en muchos casos de buenos equipos de ILE. Hay también detrás de eso trabajadores sociales garantizando el derecho, total. Siempre que pensamos, perdón, porque yo también soy producto de esa universidad médico-centrista, heterosis y patriarcal, perdón, tienen razón. El equipo de salud compuesto por una gran y gran aporte hacen los trabajadores enfermeros en todos los ámbitos, son siempre quienes mejor entienden la cuestión de perspectiva de género y quienes más capacidad de empatía suelen tener para con los pacientes. Dice Zaira, ¿me lo lee? Te lo leo. ¿Qué podemos hacer cuando en la consulta ginecológica nos violentan por nuestro género y o por nuestra orientación sexual? Quejarte. Y que nada, andate de ahí, pero andate sabiendo que has hecho algo, o sea, andate habiendo reclamado por lo menos a la dirección del lugar a donde fuiste, que no se te están respetando tus derechos de reproducción sexual y planificación familiar responsable. Porque quien hace eso, el ginecólogo, ginecólogo que haga esto, es una persona que va en detrimento de tus derechos. Y tenés todo el derecho a exigir que te traten como debe ser. Bueno, ahí sí, si viene alguna otra pregunta. No sé si respondí. Que diga Zaira y García si le respondí lo que ella me preguntaba o me fui mal. A mí me pareció clarísimo. Para que la compañera responda. Y si no, vamos cerrando. ¿Algo más que quieras agregar en relación a esto? Sí, muchas gracias, Pumpa, dice. ¿Algo más que quieras agregar vos, Leila, en relación a esto o lo que sea? Yo quisiera agregar simplemente que también dentro de la ESI es importante que se empiecen a tomar las diversidades, tener en cuenta las diversidades cuando hablamos de
métodos anticonceptivos, porque también, inclusive ahora, ustedes fíjense cuán grave es el sesgo que tenemos, que cuando yo les planteé los métodos anticonceptivos, se los planteé en cuanto a cuerpos gestantes, y también tuve un sesgo en mi charla, que fue que es hablar de gestante, no gestante, y no hablar de la actividad sexual como una actividad normal, fisiológica del ser humano, y que pueden realizar todas las diversidades, todos los cuerpos, de la forma que sea, y creo que dentro de la ESI muchas veces nos olvidamos que existe esa diversidad, que existen esas diferentes formas de relacionarse, que están en igual peligro que un cuerpo heterosis de contraer todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. Así que perdón por mi sesgo a todos los compañeros, y ese sería el aporte, que incluyamos en las currículas métodos de protección para también las diversidades. Porque quizás del campo de látex no te hablan. Quizás cuando nosotros hacemos educación sexual integral en los colegios secundarios, que es a donde más hablamos sobre los métodos de prevención, no hablamos del campo de látex, por ejemplo. Y también pensar en eso, que por las diversidades no hemos creado métodos de protección para las diversidades que sean más cómodas, porque cuán cómodo puede ser que te tengas que poner, antes de completar el acto sexual, ponerte a sacar un preservativo, cortar el preservativo, cortar la punta, estirar. También hay una heteronormatividad implícita, inclusive en esto que es la protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, muchísimas gracias, María Ángel, muchísimas gracias por todos los aportes, por este espacio. Algo, dice Mari Curcio, antes de que cerremos, algo para tener en cuenta justamente en la planificación familiar, en esta nueva realidad que nos atraviesa, es la diversidad, totalmente. Bueno, y ahí los agradecimientos de las compañeras, los compañeros, muy claro, excelente aporte, excelente espacio, gracias a ambas, a María Ángela. Gracias a ustedes, gracias a Aldana. Gracias a ustedes, gracias a Aldana, gracias Leila porque me respondió el mensaje los otros días re desubicada yo, necesitando aprobación. Así que muchas gracias a todos, todas y todas por escucharme tanto tiempo. Soy de hablar demasiado, les pido mil perdones por también a veces tener mi sesgo, que me cuesta sacarlo, pero es justamente este trabajo de deconstruirse que nos cuesta a todos, creo. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias compañera, gracias a todos y todas por participar, y bueno, les cuento que el próximo encuentro no va a ser el martes 11, va a ser el lunes 10, que va a ser sobre feminismo y comunicación con la compañera Victoria Lemos de Brown, y con la compañera Rocío Donoso de San Juan. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo lunes 10 de agosto. Abrazo.